Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio García y quiero darles la bienvenida a esta la primer clase y el primer módulo del curso Diseño UX para principiantes. En este módulo sentaremos las bases sobre la definición de experiencia de usuario, así como su impacto en temas de transformación digital. En esta primera clase conoceremos también más sobre las principales diferencias entre usabilidad y experiencia, principios básicos en el mundo de la experiencia de usuario. Acompáñenme. Iniciando en la experiencia de usuario. El diseño de experiencia de usuario, o UX, UX, como se le conoce comúnmente, puede ser un campo complicado y abrumador para los recién llegados, ya que abarca una amplia gama de temas, desde la accesibilidad hasta el wireframing. Algunos de estos temas se superponen mientras que otros se complementan entre sí. Por lo tanto, es importante llegar a un entendimiento común y básico de lo que significa el término experiencia de usuario en un contexto de diseño. Para esto, me gustaría que empezáramos a distinguir entre lo que es usabilidad y experiencia de usuario. Estos conceptos, si bien se conjuntan para proporcionar una mejor experiencia hacia nuestros usuarios, la realidad es que son términos diferentes y cada uno de ellos tiene su propio significado y tiene un propio impacto que va a generar algo distinto en esa experiencia que nosotros queremos realizar. Para entenderlo un poquito más, me gustaría ponerles este ejemplo. Aquí vemos dos tipos de asientos. Vemos una silla que tradicionalmente encontramos en el comedor de nuestros hogares. Ya saben, es el lugar en el que nos sentamos a comer, a estar durante un tiempo determinado. Por el otro lado, tenemos una silla que comúnmente podemos ver en nuestras oficinas, en nuestros lugares de trabajo, etc. Ambos objetos están diseñados con un fin específico y cumplen con esa usabilidad. Si yo les preguntara a ustedes o si yo les pidiera a ustedes que piensen en una silla, probablemente algunos de ustedes piensen en la silla que tienen en su comedor y otros piensen en la silla que tienen en su oficina. Ambos objetos existen, ambos objetos cumplen con su funcionalidad, son usables, pero ofrecen una experiencia diferente cada uno de ellos. Algunos de ustedes, y seguramente muchos, hemos trabajado en sillas del comedor. Estamos sentados ahí durante las 8 horas de nuestra jornada laboral, pero después de las primeras dos empezamos a sentirnos incómodos. Empezamos a sentirnos que nos molesta la espalda, que nos duelen las piernas, quizás los brazos, el cuello, que no alcanzamos o no tenemos una altura adecuada para trabajar con nuestros equipos de cómputo, o etcétera. Por el otro lado, si quisiéramos poner una silla de oficina en un comedor, pues seguramente no cabríamos cómodamente. El hecho de que la silla se esté moviendo constantemente, que podamos nosotros reclinarnos, que podamos cambiar la altura de los descansabrazos o simplemente las llantas que posee, pues volvería un poco incómoda la interacción en el comedor, sobre todo si hay otras personas sentadas junto a nosotros. Esto es porque cada uno de los objetos posee una cualidad única. Fueron diseñados para un objetivo específico, no están pensados para cumplir otro tipo de funcionalidades. He ahí donde radica principalmente la diferencia entre usabilidad y experiencia. Ambos son usables, sí, y son funcionales para lo que fueron creados, por supuesto. Sin embargo, nos ofrecen experiencias muy diferentes una con respecto a la otra. Entendamos el término usabilidad desde la definición de uno de los diccionarios más famosos actualmente, la Wikipedia. Según Wikipedia, usabilidad se refiere a la facilidad con la que las personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usabilidad también puede referirse al estudio de los principios que hay tras la eficacia percibida de un objeto. Es decir, no solamente se refiere a si un objeto es usable o no, sino también qué tan usable es un objeto. Para entender este rango de usabilidad que puede llegar a tener un objeto, me gustaría presentarles a uno de los héroes de la experiencia de usuario. Este señor es Jakob Nielsen, uno de los fundadores de esta consultora llamada Nielsen Norman, que desde hace ya algunos años nos ofrecen conceptos, soluciones, inclusive estudios al respecto de lo que es la experiencia de usuario. En relación a la usabilidad, Nielsen nos dice, la usabilidad es un atributo de calidad que evalúa la facilidad de uso de las interfaces de usuario,
La palabra usabilidad también se refiere a métodos para mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño. Si nos damos cuenta, no hay gran diferencia entre lo que dice un especialista en usabilidad a lo que nos dice el diccionario, la Wikipedia. Ahora, Nielsen, ¿qué nos ofrece para entender la usabilidad de un objeto o de un producto? Aquí nos está hablando de interfaces gráficas y más adelante hablaremos de por qué la experiencia de usuario tradicionalmente se centra más en la cuestión digital y en la cuestión visual. Pero en este momento quisiera entender de qué manera Nielsen nos invita a nosotros a evaluar la usabilidad de un objeto. Nielsen dice que hay 5 componentes de calidad para la usabilidad. En primer lugar, tenemos la capacidad de aprendizaje, es decir, ¿qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez que se encuentran con este diseño? En segundo lugar, tenemos la eficiencia. Una vez que los usuarios han aprendido el diseño, ¿con qué rapidez pueden realizar las tareas? En tercer lugar, tenemos la memorabilidad. Cuando los usuarios vuelven al diseño después de un periodo de no usarlo, ¿con qué facilidad pueden restablecer nuevamente la competencia para poderlo utilizar? En el número 4 tenemos los errores. ¿Cuántos errores cometen los usuarios? ¿Cuán graves son estos errores y con qué facilidad pueden recuperarse tras haberlos cometido? Y por último, en el quinto lugar, tenemos la satisfacción. ¿Qué tan agradable es para el usuario usar este diseño? Como nos podemos dar cuenta aquí, tenemos 5 puntos que son medianamente fáciles de analizar sobre un objeto, cualquier objeto, que son medianamente fáciles de que nosotros podamos entender realmente si aquello que estamos proponiendo cumple con estos criterios simples de usabilidad. ¿Qué tan fácil mis usuarios aprenden a utilizar mi producto la primera vez que lo hacen? Ya que lo están haciendo, ¿realmente cumple con sus objetivos? ¿Realmente es eficiente para los deseos que este usuario tiene? Si mi usuario usa mi aplicación por una vez y después deja de usarlo por un periodo largo, cuando lo vuelve a usar, ¿será fácil recordarlo? Este punto en particular, estos 3 puntos en particular, me hacen pensar en, por ejemplo, sistemas de formularios. Algunas veces entramos nosotros a plataformas a las cuales no las volvemos a utilizar hasta después de un par de años. Se me ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que renovar documentos tipo pasaportes, visas, licencias de conducir, etcétera. Lo hacemos en una ocasión en una plataforma y como ya tenemos el documento, no volvemos a hacerlo hasta después de varios años. Forzosamente esta plataforma ofrecerá una primera experiencia de uso, la primera vez que yo entre a esta plataforma, ¿no? Entonces, estos primeros puntos son aquellos que nos hablan principalmente de cómo utilizamos nosotros una herramienta. Ahora, viene otro punto que es importante, el que nos habla de los errores. Si nosotros cometemos algún error dentro de la navegación o dentro de la usabilidad de una herramienta, ¿nos damos cuenta realmente en qué estamos equivocados? Ya que descubrimos que estamos equivocados, ¿podemos hacer algo para remediarlo? ¿El error fue un error mío o fue un error del sistema? ¿O fue un error mío por culpa del sistema? Este tipo de análisis nos ayuda a comprender no solamente si mi herramienta es usable, sino qué más puedo hacer yo para que el usuario pueda entender cómo utilizar mi herramienta o la plataforma que le estoy proporcionando. El último punto es un punto mucho más subjetivo porque tiene que ver con la satisfacción y nos habla de este momento en el que los usuarios deben estar satisfechos con aquello que están haciendo. Una vez más, hay plataformas o herramientas que tenemos que utilizar porque estamos obligados a hacerlo. Pienso en el mismo ejemplo que les planteaba antes, la licencia de conducir, quizás un pasaporte o una visa para ir al extranjero. Este tipo de trámites estamos obligados a realizarlos y estamos obligados a realizarlos en sus plataformas, bajo sus reglas. Entonces, como estamos obligados a hacerlo, lo único que queremos es cumplir con el objetivo y obtener el documento que yo necesito. Entonces, esa satisfacción realmente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto pesa? Más adelante platicaremos justamente eso, cómo evaluamos la satisfacción de nuestros usuarios.
Debemos entender una cosa al hablar de usabilidad y experiencia, y para eso me gustaría citar a este doctor que quizás muchos de ustedes conocen, y si no lo hacen los invito a que lo busquen, el doctor Indiana Jones. Este doctor nos dice, nosotros no seguimos mapas para tesoros extendidos y la X nunca, pero en verdad nunca marca el lugar. Me encanta esta frase y la relación que tiene con la usabilidad y la experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto herramientas del tipo Google Maps, por ejemplo, en el cual nos indica la mejor ruta para llegar del punto A al punto B? Y esta herramienta nos habla de las posibilidades de acuerdo al tránsito, de acuerdo a la cantidad de referencias que tenga por parte de otros usuarios para decirnos cuál es el mejor camino. Pero no nos habla realmente de una experiencia, nos habla de camina en esta dirección, sigue a través de estas calles, sigue estas instrucciones para llegar de un lugar al otro. La experiencia es mucho más compleja que esa. La experiencia nos va a dictar que quizás a mitad del camino me voy a encontrar con un hoyo en la calle que Google Maps no tiene identificado y en el cual debo poner atención para no caer en él. La experiencia me dice que probablemente a mitad del camino haya la rama de un árbol atravesada y yo deba tener precaución para no chocar con esa rama. Si yo únicamente siguiera el mapa con las indicaciones que me da esta herramienta, probablemente llegaría, sí, pero habrá algunos conflictos o algunos problemas en el trayecto. Eso es la experiencia y esa es la diferencia entre usabilidad y experiencia. Aquí les voy a presentar a otro señor, Don Norman, que en sociedad con Jacob Nielsen fundan esta consultora que les mencioné anteriormente. Don Norman es a quien se le atribuye el concepto experiencia de usuario. Y particularmente él nos dice, ningún producto es una isla. Un producto es mucho más que el producto en sí. Es un conjunto coherente e integrado de experiencias. Piensen en todas las etapas que tiene un producto o servicio, desde las intenciones iniciales hasta las reflexiones finales, desde el primer uso hasta que solicitamos ayuda, el servicio y el mantenimiento. Hagamos que todos estos elementos trabajen en conjunto para no tener problemas y para ofrecer una mejor experiencia. Experiencia de usuario es justamente el tema del que vamos a platicar en la siguiente clase. Acompáñenme al tema siguiente. Muchas gracias.